A mí con esto de dar un paso atrás siempre me acuerdo del presidente Antonio Costa, del presidente de Portugal, que hicieron una investigación, dijeron que el investigado era él, dio un paso atrás, hubo un cambio de gobierno en Portugal y luego le dijo a la Fiscalía que perdoncito se equivocaron en la investigación. Pero la diferencia entre los dos casos es que en el caso de Costa era irreversible. Si uno presenta su dimisión como primer ministro y no pasa una investidura y ya está. En el caso del fiscal general del Estado no lo es. Es decir, en el caso del fiscal general del Estado él podría esperar a que se sustanciara ese procedimiento cuando se hubiera realizado, que yo espero, parece que está avanzando a buen ritmo, y luego automáticamente haber vuelto con el doble de legitimidad. No, pero si hubo un cambio de gobierno, Pablo, en Portugal. Es decir, lo hubo, claro. Para que hubiese podido volver Antonio Costa... Aquí a priori parece que no lo va a ver. Lo digo, para que Antonio Costa hubiese podido volver, habría que haber celebrado 4 años después elecciones. Entonces, claro, ahí Antonio Costa da un paso atrás, cambia el gobierno y la Fiscalía, que disculpas, que a tope, pero que es verdad que no era él, pero que bueno, que ya no está en el gobierno. Pablo, ¿se está usando al fiscal general del Estado para intentar deteriorar al gobierno? Bueno, lo que estamos viendo es que las fiscalías generales del Estado en general siempre han sido elementos muy disputados y esto tenemos un montón de precedentes en una dirección o en otra. Lo que sí estamos es ante una situación, a mi juicio, totalmente anómala, que es que nunca habíamos tenido un fiscal general del Estado que vaya a tener que declarar. A mí me preocupa profundamente porque creo que esto genera un importante deterioro institucional. Entonces yo creo que tendría que haber dado un paso atrás para enfrentarse a esa situación. Ojo, que podemos ver una anomalía doble cuando el día antes de ir a declarar, precisamente por esta causa, se va a cuestionar también su nombramiento y lo tiene que decidir el Tribunal Supremo. Pues sin novedad, porque ya sabemos que el fiscal general tuvo información casi 30 horas después de que estuviese publicada la noticia. Creo que los únicos que no se han enterado son los que están haciendo esta investigación prospectiva en el propio Tribunal Supremo y por lo tanto hasta que los jueces empiecen a leer la prensa y empiecen a tener la información que tenemos todos, pues van a seguir persiguiendo al fiscal general del Estado. Algo que nos puede parecer una cosa menor, pero que está deteriorando mucho la imagen de la justicia. La responsable máxima de la Guardia Civil tuvo que dimitir por una investigación a su pareja que se archivó porque también había ahí un batiburrillo con las pruebas, en fin. Lo que pasa, yo sí creo que es un ejercicio de responsabilidad. Estamos en medio de una guerra política, esto es así, pero yo confieso que ayer preparando los temas, cuando vi el 29 de enero ante el Supremo el fiscal general del Estado, se te encoge un poco el estómago, porque no es normal que en un Estado democrático como el español sientes como investigado al fiscal general del Estado ante el Supremo. Eso no podemos normalizarlo porque eso no es normal, de hecho no ha ocurrido nunca. Y además en el ejercicio de sus funciones y cuando lo que está en cuestión son derechos fundamentales de los ciudadanos. También te digo, Ana, que hasta el momento dejemos que trabajen los jueces, total respeto a la instrucción que está haciendo el juez Hurtado, pero es verdad que para mi gusto, desde fuera, leyendo, observando, no hay un indicio sólido que demuestre que este señor fue el que filtró el correo. No sabemos lo que tenía no lo sabemos, juez. Sabemos lo que se ha filtrado. A tus ojos ahora mismo hay ese indicio sólido. Pero el auto del juez es durísimo. Bueno, es durísimo. No sabemos lo que tiene. Pero no lo sabemos iremos viendo a pasa, medida que avance el procedimiento, pero el auto es muy duro. Es que todo esto se produce en un momento en el que las cosas van a ir porque sean los fiscales los que instruyan las causas de tal modo que el juez sea un juez de garantías. Si esto es así, y yo creo que debe ser así, porque es así en toda Europa y es lo más sensato, porque un juez no puede ser juez y parte, claro, tiene que ser juez de garantías, yo creo que este tipo de situaciones hacen muchísimo daño a la Fiscalía y dan muchísimos argumentos a la gente que se quiere oponer a esta reforma. La Fiscalía tiene que ser no solo independiente, de hecho, sino también incluso en apariencia. Y todas estas cosas que se hacen de los intentos de apropiación de la Fiscalía o por parte de algún partido político, pero no solo ahora, esto se ha visto también antes, esto le hace muchísimo daño a la institución, que tiene que ser, que es una institución que se va a convertir en capital en la instrucción para la justicia española. Ya lo es, pero todavía va a ser más, es el momento en que va a instruir, va a ser la unidad investigadora, va a ser la propia Fiscalía. Yo solo recordaría una cosa, y es que este gobierno tiene un problema con una parte de la justicia española. Tiene un problema serio, sobre todo desde el momento en el que se animó a plantear el tema de los indultos a los imputados por los sucesos de Cataluña. Tiene un problema muy serio con la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo y otros muchos jueces en otras muchas salas le han declarado la guerra política al gobierno. Y esto sí que deteriora el funcionamiento normal de la justicia. El fiscal general del Estado está perseguido por una parte de los jueces desde el mismo momento de su nombramiento, mucho antes
mucho antes de la FER, con respecto a la nota de prensa, que el propio Tribunal Supremo ha declarado que es una nota de prensa que no tenía ninguna responsabilidad ni política ni penal de ningún tipo. Y sin embargo, en lugar de haber cerrado inmediatamente la investigación con respecto al fiscal general del Estado, el juez decidió abrir una investigación prospectiva. Es decir, ya que no he descubierto nada con respecto a lo que se le denuncia, voy a investigar otras muchas cosas a ver si descubro algo. El comportamiento irregular no es el del fiscal general del Estado. El comportamiento irregular, y tiene causas políticas, es el de algunos jueces que están empezando a enjuiciar la actividad del gobierno por discrepancias con cuestiones políticas de este gobierno. Yo no estoy en desacuerdo con que el fiscal general del Estado, si hubiera dimitido, le habría hecho un cierto favor a la justicia. No estoy en desacuerdo. Cuando uno dice no está en desacuerdo es que no sabe si está de acuerdo o no está de acuerdo. No estoy en desacuerdo, pero me parece que el problema ni mucho menos lo tenemos que poner en el fiscal general del Estado, sino en el comportamiento de muchos jueces que están haciendo con la justicia política y están haciendo oposición al gobierno desde la justicia, cosa que no ha conseguido el Partido Popular en las urnas. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Os preocupa, teniendo en cuenta que hay juristas que ponen en cuestión, ¿no? Tú misma decías, Ana, pues que habrá que ver si lo ha hecho o no lo ha hecho, y ya veremos. En estas circunstancias en las que incluso hay juristas que ponen en cuestión este caso y esta imputación, que comienza con una nota de prensa, como no hay nada, van a por la filtración, no sabemos si sí o si no, pero el teléfono del fiscal general del Estado se ha volcado. Se ha volcado hasta que un juez diga, espere, que no tenían que volcar ustedes tanto. ¿Os preocupa que todo ese contenido esté en otras manos que no sean las del fiscal general del Estado, Joan? Bueno, le preocupa a la Fiscalía, le preocupa a todo el mundo. Además, el fiscal general del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, tiene que tener información muy comprometida, extraordinariamente comprometida. Y yo estoy de acuerdo con un punto que está notando. En este país hay demasiadas filtraciones de casos judiciales. La última la hemos visto con respecto a los vídeos de la intervención de las declaraciones de Íñigo Errejón y de la señora que le denuncia, ¿vale? Esto es indecente. ¿Por qué si el fiscal general del Estado accede a ese correo el 13, se investiga su teléfono desde el 8, Ana? Bueno, ¿No? Se sabe que accedió el 13. ¿Por qué se investiga su teléfono desde el 8? Pues eso es lo que tendremos que ver en el procedimiento. Si yo no entro a cuestionar si lo ha filtrado o no lo ha filtrado, hay una denuncia que lo ha filtrado. No, pero que no, se le está investigando por filtración. Internos. O sea, esto es así. No, que se está investigando las filtraciones, obvio. Él dice, oiga, yo accedo el 13 de marzo. Lo que se está investigando es no cuándo accede, sino cuándo lo difunde. Entonces, accede al 13 de marzo. ¿Por qué se investiga, Pablo, su teléfono desde el día 8? Esa es su estrategia. Yo creo, porque si ha habido alguna conversación previa que puede sugerir que eso se vaya a producir, si ha habido una preparación a esa filtración, una preparación previa. Pero no hay indicios que indiquen nada de eso. Yo iría más allá. No hay nada yo creo que la propia medida tan fuerte como es la intervención de unas comunicaciones personales de forma indiscriminada, esto lo cuento porque a mí me ha pasado, de forma indiscriminada, por un delito de revelación de secretos, penado entre 1 y 3 años, me parece que es una forma de investigar sumamente invasiva. Totalmente. Para la gravedad del delito que se ha podido cometer. De hecho, el propio Código Penal dice que esto tiene que estar reservado, lo de la intervención de las comunicaciones, para los delitos graves, que van de 3 a partir de los 6 años. De 6 años en adelante. Insisto, a mí me ha ocurrido, a mí me lo hicieron, exactamente igual que le hicieron que le han hecho al fiscal general, a mí me lo hicieron también por una revelación de secretos. Con lo cual, son malas prácticas que no entiendo. Según lo que contaba Julián Salto en esa declaración, que como digo, eso lo hemos leído, dice que esos correos no constan en el expediente, y además él, en esa declaración que hizo ante el juez en el Supremo, que fue la pasada semana, si no recuerdo mal, porque ya con el calendario la verdad es que me lío un poco, compañeros, pero bueno, en esa declaración que hizo, él lo que decía es que eran correos que no contenían información personal y que se habían mandado a un correo genérico de la Fiscalía. Por tanto, él no consideraba eso ni siquiera un inicio de las negociaciones. Dice que era simplemente una toma de contacto. Pues ya ven, nada que ver. Una cosa es el expediente, otra cosa es el correo filtrado. El fiscal general del Estado accede al correo el 13 de marzo, se ha volcado su teléfono desde el 8, que es lo que ha solicitado el juez.